La verdad es que para mí es un placer estar aquí esta tarde, compartir con vosotros, sobre todo que me hayáis invitado a dar voz a esas mujeres a las que la historia ha negado la voz y la palabra durante tantos siglos. Hacerlas presentes hoy, que tengan voz entre nosotros, la verdad es que me llena de dicha y de felicidad, ¿no? Creo que es algo que deberíamos reivindicar más, porque eran mujeres y porque la voz de la mujer está a lo largo de la historia siempre callada y porque consiguieron hacer algo espectacular, algo maravilloso, con sus vidas sencillas, pudieron hacer algo maravilloso. Les unía esa pasión que tenían por el amor, con mayúsculas, por Dios, y que derivó en un compromiso social tremendo, en la realidad que tenían a su alrededor. Y eso es lo que quizá fueron los dos pilares de la vida de las beguinas. Ellas intentaron hacer mística de lo cotidiano, de la realidad de cada día. Y creo que eso también nos interpela a nosotros. El que no veamos la mística como algo de unos cuantos privilegiados o locos, sino que es algo inherente al ser humano, que la espiritualidad es una faceta que la llevamos en nuestros propios genes, como llevamos el color de nuestra piel o cualquier otra cosa más. La espiritualidad es algo inherente al ser humano, que no se puede amputar. Y ellas consiguieron que desde lo cotidiano, desde esa raíz que aflora, pudieran descubrir y hacer fácil la mística a los que tenían a su alrededor. Y esa es la historia de las beguinas. Las beguinas es un movimiento que, como sabéis, surgió en el siglo XIII en el centro de Europa. No vino de la nada, quiero decir, surgió fruto de una época. La Edad Media, sobre todo en esta época, ya en la Baja Edad Media, ya en los siglos XII y XIII, no es una época tan gris y tan oscura como nos la han contado. Es la época donde había grandes mujeres, la mujer tenía una participación importante en la sociedad. Es la época de grandes mujeres abadesas, científicas, reinas con mucho poder, aristócratas que tenían también muchísimo poder y también de mujeres que se dedicaban a hacer obras sociales importantes, entre ellas el movimiento de las beguinas. Entonces, en toda esta época de efervescencia espiritual, pues un grupo de mujeres deciden y están convencidas de que se puede alcanzar la santidad viviendo una vida laica, que no hace falta ser religioso para alcanzar la santidad, que también viviendo una vida en el mundo podían alcanzar la santidad. Y esto es algo totalmente revolucionario en la época. Es revolucionario porque entonces todas las órdenes religiosas, quien quería vivir un poco más su fe, se tenía que meter en una orden religiosa y todas eran de clausura, todas llevaban consigo la clausura. Entonces las beguinas introducen un concepto totalmente novedoso, el poder vivir en el mundo una vida de una intensidad, de una espiritualidad muy, muy importante. Esto es quizá lo que más consiguieron las beguinas. Fue una época en la que también había un exceso de mujeres, porque había habido guerras y había muchos hombres que habían muerto en la guerra, en las pestes, en las hambrunas. Entonces había un exceso de mujeres. Los conventos de mujeres estaban llenos de gente. Estaban tan llenos que no era posible que ingresara nadie a no ser que tuviera una dote importante. Si tenían dote sí podían ingresar, pero se quedaban fuera las mujeres que no tenían recursos económicos. Entonces, desde ahí la creatividad de las mujeres empieza a despertar y deciden por su cuenta, pues desde sus casas, pues cuidar enfermos. Empiezan a atender a enfermos, a atender a personas que tenían hambre, a tener un compromiso social. Poco a poco, pues deciden rezar juntas, empiezan a rezar juntas, empiezan también a escribir juntas, a comentar la Biblia juntas, a enseñarse unos a otros
la cultura, a enseñarse latín. El que sabía latín le enseñaba al que no sabía, la que sabía leer enseñaba a quien no sabía leer. Empieza a crearse todo un movimiento de mujeres que dio lugar al movimiento de las beguinas. Se extendió por toda Europa, llegaron hasta España también, llegaron a ser más de 200.000. Y claro, con las cifras de población que había entonces en Europa es una barbaridad, son muchísimas. En España también cuajaron toda la zona de Cataluña, del norte de Aragón, llegaron incluso a Andalucía, y en Andalucía se les llamaba beatas. Y el movimiento duró algo más de un siglo, más o menos, como un siglo así más o menos, aunque luego algunas siguieron todavía ejerciendo de beguinas, aunque privadamente. Bien, como tenían que organizarse de alguna manera, un hecho fundamental que ocurrió fue, que también fue decisivo para el nacimiento de las beguinas, fue que en esa época aparecieron las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos y los dominicos también eran órdenes revolucionarias, porque antes los frailes estaban apartados en monasterios, apartados de la civilización. Y no salían de allí. Y los franciscanos y los dominicos se insertan en el corazón de las ciudades, cerca de las ciudades, y empiezan a trabajar, a rezar, pero también a salir, a vivir de la mendicidad, son órdenes mendicantes, y de la predicación. Y de esa manera los franciscanos y los dominicos empiezan a acoger a estas mujeres que estaban rezando en sus casas y que hacían obras de amor con los que tenían a su alrededor, que tenían un compromiso social importante. Los franciscanos y los dominicos las acogen porque ellos ven que estas mujeres son una rama como una rama laica y femenina de sus congregaciones, del propio ideario de su congregación. Las empiezan a acoger y tienen la protección de los franciscanos y de los dominicos. Las beguinas eran mujeres de iglesia. De hecho, el Papa Gregorio XI, en el año 1235-36, emitió varias bulas para los obispos para proteger a las beguinas y que cuidara a las beguinas. O sea que en principio tuvo muchísima acogida el movimiento. Eran mujeres, pues eran muy buenas, eran de iglesia, que colaboraban en todo, que rezaban mucho, que además atendían con un compromiso social importante a los grandes problemas que tenían las sociedades de aquel tiempo. Y las beguinas le daban de alguna manera la solución. Poco a poco, como tenían que organizarse de alguna manera y eran tantas, pues a los dominicos de la corte de Lille, en Francia, al norte de Francia, se les ocurrió pedir a las condesas de Hainaut unos terrenos, y de Flandes unos terrenos para construir una especie de patio de beguinas, que vamos a ver ahora alguno. Una especie de patio de beguinas con un jardín central y casitas donde vivieran cada beguina. Las beguinas podían vivir de una o de dos en dos, como ellas quisieran, a lo largo de una serie de casitas. En estos grabados de la época, pues vemos cómo están atendiendo a enfermos, socorriendo a pobres que no tienen comida, sobre todo por las grandes hambrunas que había en esa época. Mirad, este es un beguinato, el de Brujas, que se conserva tal cual. Es una maravilla de beguinato. Tenían una iglesia común que les servía pues para rezar en común, y luego cada una de esas casitas, que ahora las veremos, y estaba cerrado por un portalón que les garantizaba seguridad durante el día, durante la noche, porque por la noche lo cerraban. Al fin y al cabo eran mujeres que no tenían la protección de un convento ni de una orden religiosa, porque eran laicas. Llegaron a hacer auténticas ciudades de beguinas. Esto es en Alemania, al lado del convento de los dominicos, hicieron como una especie, aquí a la izquierda, también de patio de beguinas, porque el modelo de los beguinatos no cuajó tanto en Alemania, entonces los hacían al lado de las iglesias, de los conventos de dominicos. Este es el de Brujas. ¿No veis cómo son las casitas donde vivían las beguinas con todo esto, ese jardín verde en el centro? Este es el portalón que da acceso, salida a la calle y entrada. Esta es la iglesia
del Beguinato de Brujas. Es muy bonita. Y ahí se respira algo, hay un ambiente. Y esta es una casita que se conserva tal cual estaba en la época, que hoy sirve de museo. Este es el patio interior de la casita. ¿Lo veis bien vosotros también? Es que estoy aquí en medio, no sé cómo ponerme. Esto es otra parte de la casita. Y ahí vemos un grabado de una beguina haciendo su comida y estudiando. ¿No veis? Es que es como lo hemos visto en esa imagen. Tenían una cocina así muy pobre. Bueno, pues entonces ya hemos visto lo que son, cómo surgió el modelo de las beguinas. Las beguinas fueron protofeministas, son las primeras feministas de la historia. Fueron feministas por algunos rasgos que os voy a decir ahora de su manera de vida. Lo primero, porque fueron autónomas económicamente. Vivían de su trabajo y eran dueñas de sus bienes, tanto heredados como los adquiridos por el propio trabajo. Eso en la época era algo totalmente imposible, no cabía en la cabeza, porque toda mujer dependía, la gestión económica de una mujer dependía de un hombre. Si estaba casada, de su marido, y si era religiosa, pues del superior de la orden, porque antes las órdenes femeninas estaban unidas a las masculinas. Estaban unidas y todo dependía, la cuestión económica y todo, del superior, de la orden en la que estuviera escrito esa orden femenina. Las beguinas no querían, eran mujeres libres, en ningún momento quisieron tener ataduras, ni las ataduras de tener un marido, porque entonces dejaban de ser ellas, ni las ataduras tampoco de tener una orden religiosa, con una regla que hay que cumplir y con una clausura, porque entonces todas las órdenes eran de clausura, que había que respetar. Ellas elegían democráticamente a la maestra de beguinas, que era la que de alguna manera se ocupaba durante un periodo limitado de tiempo, podía ser de 4 o 5 años, según decidieran, se ocupaba de proveerlas de las necesidades materiales y también de las espirituales que pudieran tener las beguinas. Y algo que fue novedoso en la época es que por primera vez en la historia las beguinas se atreven a tener una relación con Dios sin mediaciones, sin que exista ningún tipo de mediación. Descubren que ellas también pueden asomarse al infinito y que en esa relación que tienen con la trascendencia, lejos de tener un complejo de inferioridad ante la grandeza que ven, consiguen un encuentro que les llevará, y una fusión que les llevará al gozo y a la felicidad. Y eso es lo que hicieron ellas. Supieron mantener una relación sin mediaciones con la trascendencia, con Dios. Y eso las lanzó como un trampolín a la relación con los demás y al cuidado de los demás. Hildegarda de Bingen no era beguina, es una mujer polifacética que fue monja cisterciense del un siglo antes que las beguinas, del siglo XII. Y entre otras cosas, bueno, ella era médico, astrónoma, música, matemática, era de todo, escribió libros de todo. Es santa, por cierto, Benedicto XVI la hizo santa. Y ella decía en uno de sus libros, escribió más de 70 obras, entre ellas Tratador de Música y también obras de medicina. Bueno, pues fijaos cómo lo feminista que era, ¿no? Porque en una de sus obras, en la de Causas y Remedios, que es como un tratado de medicina, a través de plantas medicinales ella conseguía curar las enfermedades. Y también algo muy bonito, ella no solo a través de plantas medicinales, también decía que para curar a un paciente había que tener compasión. Había que ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Eso a mí como médico también me hace reflexionar muchas veces, ¿no? Que no simplemente es darle un remedio, sino que también se cura por esa simbiosis, esa relación que se produce entre paciente y médico. Bueno, pues entre otras cosas, Hildegarda decía que la mujer era superior al hombre, porque Dios, cuando hizo al hombre,
lo hizo de barro, pero para la mujer utilizó carne divina, carne humana, o sea, utilizó ya materia humana. Entonces, por eso la mujer, el hombre estaba más apegado a lo terrenal, porque era al fin y al cabo hecho de barro, ¿no? Porque la mujer era superior y que estaba más en otro tipo de cosas más superiores, ¿no? Fijaos cómo le da la vuelta al capítulo 2 del Génesis, ¿no? Que a mí personalmente muchas veces me ha chirriado eso de que a la mujer la sacaran de una costilla, ¿no? Pues ella le da totalmente la vuelta y le da otro significado a eso. Y yo creo que este protofeminismo de las beguinas nos tiene que ayudar también hoy a encontrar, pues, ese lugar que estamos reivindicando durante tanto tiempo en la Iglesia. Las beguinas también fueron insumisas, que es otra de las características de las beguinas. Todas fueron insumisas en cuanto a la formación. Ellas se encargaron de que todas supieran leer y escribir, porque habían descubierto que la formación era lo único que podía hacer libre a la persona. Y ellas eran amantes de la libertad. La cultura es lo que nos hace libres, nos da la capacidad para elegir. La formación, el tener acceso a una mente abierta. Ellas, como muchas trabajaban como copistas, pues pudieron tener acceso a muchos libros. Incluso una de las beguinas, Margarita Poret, que murió en la hoguera, se piensa que ella misma trabajaba con los dominicos en la biblioteca de copista, se piensa que ella misma hacía las copias de su libro. Pues bien, las beguinas, en el tema de la formación, exigían. Hadewitz de Amberes, que es otra gran beguina, les decía a sus discípulas: formaos, tenéis que formaos, porque es lo que nos permite el crecimiento intelectual y espiritual, la formación. Leían la Biblia, insumisas también porque a una mujer le estaba prohibido leer la Biblia, y más si la leía en lengua vulgar, como la leían ellas. Más aún, comentaban la Biblia, se atrevían a comentar la Biblia. Incluso utilizaban para aprender a leer la Biblia. En concreto, el Cantar de los Cantares lo utilizaron. Cultivaron mucho también las amistades espirituales. En el siglo XIII es cuando empieza a imponerse la confesión como obligatoria una vez al año. Entonces, ellas aprovechan esa medida para cultivar las amistades espirituales. Todas ellas solían tener un confesor o un director espiritual, que solían ser los franciscanos o los dominicos que estaban cercanos a ellas. Y eso también sirvió mucho para que pudieran trazar, para que pudieran reflexionar sobre su proceso espiritual y trazar también un camino espiritual y profundizar en ese camino espiritual. Como tenían prohibido el acceso a la universidad, lo que hicieron las beguinas fue, muy hábiles, que la universidad viniera a ellas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues invitaban a los beguinatos, hacían reuniones y charlas con profesores de la universidad. Entonces invitaban a que los profesores de la universidad vinieran y así pues mantenían una charla con ellos sin tener que ir a la universidad, que era algo que tenían prohibido, ¿no? Se saltaron, se burlaron la prohibición de acceder a la universidad. Hay algunas que eran insumisas, pero no tan discretas, no con tanta discreción como otras, ¿no? Pues, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, la que os he hablado antes, Santa Hildegarda, ella hubo un momento de su vida en que le prohibieron los obispos, el obispo de su zona, le prohibió que cantaran el oficio divino, sus monjas el oficio divino, porque decían que habían enterrado en los muros, dentro de los muros del convento, a un señor que estaba excomulgado. Tuvieron ahí una trifulca, ella decía que no, que el señor ese se había arrepentido en último momento. Bueno, tuvo ahí las suyas con el obispo de su zona y entonces al final todo terminó que les prohibió cantar en sus rezos, en el oficio de las horas. Entonces, ella le escribió una carta a los prelados de Maguncia, que si tenéis ocasión de leerla, es todo una maravilla. O sea, es un alegato a favor de la música, de lo que es la música, que es increíble la carta, ¿no? Ella dice que la música
Es lo único que le queda al ser humano de su estancia en el paraíso, es el hilo que nos une todavía en el paraíso. Por eso cuando escuchamos música o cuando la interpretamos, se nos transforma, nos trasladamos a otra época, a otro momento, nos abrimos a la trascendencia. Ella decía que era pues por eso que aún nos quedaba, ¿no? Hace un alegato en torno a esto muy bonito. Y en un momento determinado de la carta les amenaza y les dice que aquel que prohíbe en la tierra las alabanzas divinas será prohibido también en el cielo de cantarlas. Y eso nada menos que a los obispos se lo dice, ¿eh? Y se queda así tan tranquila. Luego Margarita Poret, la otra que os he dicho que hacía las copias de su libro, esta la pobre murió en la hoguera y porque le prohibieron, cuando le prohíben que siga difundiendo su libro, lo lee el obispo de su zona, le prohíbe que siga difundiendo el libro y ella no solo se queda calladita y se lo quemaron en la hoguera y tal, pero ella tenía más copias y no solo es que no lo difundiera, sino que es que le añade 22 capítulos más al libro. O sea que todas han sido insumisas, pero con mucha fuerza ante la autoridad. Matilde de Magdeburgo, por ejemplo, que es otra de ellas, en un libro que escribió que es La luz resplandeciente de la divinidad, pues también en un momento determinado del libro también hace críticas contra el clero de la época y le sirvió pues para que al final de su vida tuviera que refugiarse, dejara de ser beguina y se tuvo que refugiar en un convento porque corría peligro su vida. Las beguinas, aunque no tenían una regla como tal, pero sí hay un manuscrito que se descubrió que data del siglo XIII, de cerca de París, está escrito en francés de la zona de París, y que lo ha traducido Silvia Vara, que es una teóloga y profesora en la Universidad de Comillas, que ha estudiado mucho el tema de las beguinas. Entonces, en esta regla, se llama la regla de los auténticos amantes. Entonces, no es una regla al estilo de las órdenes religiosas con prohibiciones. En la regla lo que dice es qué es ser beguina, qué es lo que es ser beguina y qué condiciones tiene que tener una beguina. Hace algunas recomendaciones también sobre el modo de vestir o el modo de comportarse en determinados acontecimientos, pero la regla es sobre todo una regla de recomendaciones. Y lo primero que dice es que es un auténtico amante. Dice, un auténtico amante es aquel que ama con autenticidad a Cristo. Y ya está. Y ese es un auténtico amante. Entonces, ella elabora como 12 principios que debe tener, que debe hacer un auténtico amante. Odiar lo que odia su amigo, que es el pecado. Seguir los mandamientos de su amigo. Descubrir con frecuencia el corazón de su amigo. Pensar frecuentemente en su amigo. Toda esta serie de cosas es lo que es ser beguina y lo que tienen que ser las beguinas. También se habla de la necesidad de que tengan un padre o madre espiritual, que sea quien les guíe en el camino, que a veces no era un confesor, a veces era la propia maestra de beguinas la que ejercía de madre espiritual y hay una fórmula preciosa que se recoge en la regla de compromiso entre la beguina y su madre o padre espiritual. Hay una fórmula muy bonita. También dice la etimología de la palabra beguina, que viene del latín beguigne, que es iñe, es fuego, y ben, buen fuego. Es buen fuego para iluminar en la distancia a los que están lejos y para calentar a los que están cerca. Y eso recoge, en esta etimología se recoge un poco también la identidad de las beguinas y lo que deberían ser las beguinas. Hay un único apartado de normas y la única norma que tienen es que los corazones se hallen firmes y unidos los unos a los otros en el amor a Jesucristo. Esa es la única norma, la unidad. El que busquemos en todo momento lo que nos une, lo que nos hace ser uno en vez de lo que nos separa. También habla de la oración, que tenían que tener una oración personal y luego una oración comunitaria. La oración comunitaria, pues
era 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Por la mañana después de maitines y por la noche después de completas. Hacían ellos su oración personal, y la comunitaria era varias veces al día. Seguían la regla de la liturgia de las horas. Y su vida se basó, como he dicho, en los 2 pilares, en la relación amorosa con Dios y el compromiso hacia los demás. Vamos a ver un momentito cómo era esa relación amorosa con Dios que tenían las beguinas, cuál era la espiritualidad de las beguinas. Las beguinas hablaban de Dios como amante. Para ellas Dios era su amante. Y en eso pues abrieron un camino, que es lo que fue toda la mística nupcial o la mística amatoria que surgió en esta época de la Edad Media. Ellas querían, como he dicho antes, de alguna manera socializar la mística, hacer mística de lo cotidiano, que todo el mundo pudiera disfrutar de la mística. Y la mejor manera que tenían de hacerlo era explicarlo con algo que entendiera la gente. Y entonces utilizaron muchas de ellas el lenguaje trovadoresco, el lenguaje de los trovadores, porque en el lenguaje de los trovadores estaba recogido lo que era su relación con Dios. El trovador canta el que ve a la dama se queda herida enamorada del trovador, y a partir de ahí todo es una búsqueda del amante, ¿no? La relación de amante y amor, ¿no? y amada, ¿no? que existe en todo ese lenguaje. Y toda su vida ya es una búsqueda y no descansa hasta que no encuentra otra vez a su amante. Y eso es lo que ellas intentaron explicar. Ellas lo definían como el beso de Dios, que de ahí el título del libro. Esa relación que tenían de amor, que tenían con Dios, ellas lo veían como un beso, porque el beso es algo más que un abrazo. El beso sella. Y para ellas el encuentro que habían tenido con Dios les había dejado marcadas para siempre y selladas para siempre, y hacía que las transformaba. Ese encuentro, se producía un intercambio en ese encuentro con Dios, en ese beso. Y esa transformación, esa fusión era lo que hacía que luego ellas expandieran ese amor hacia los demás. Utilizaban esta imagen tan gráfica del beso, pero que no la utilizaron solo ellas, porque si vemos a lo largo de la historia, los primeros cristianos utilizaban también el signo del beso. El signo del beso era como el hábitus. Llegó a ser un hábitus en los primeros cristianos. Era algo que les daba identidad. Se solía hacer cuando se reunían a celebrar la Eucaristía, pues hacían, basado en la frase esta de Mateo 5, cuando vayas a presentar una ofrenda al altar, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, para ellos, el beso, tenían un rito que era el rito del beso, que les servía para reconciliarse con el hermano, para crear vínculos de fraternidad. Pero el beso también los igualaba a todos, porque se besaban los ricos, los pobres, todos eran iguales ante el beso. El beso también daba una corporalidad a la nueva relación, a su nueva espiritualidad que había instaurado Jesucristo. A la Eucaristía el beso le daba esa nuevo orden, y lo hacían corporal. Cuando iban a darse el beso se emocionaban con todo su ser. Era algo que ellos lo transmitían con su propio cuerpo, la nueva relación de espiritualidad que se había creado. Entonces, para ellos el beso era muy, muy importante. Tanto es así que San Pablo lo tiene y lo recuerda en muchas de sus cartas. Besaos en Romanos, en la segunda carta a los Corintios también lo recuerda. Besaos con el beso de la paz. San Pedro, también en la primera carta de San Pedro aparece: besaos con el beso del amor. Los cristianos habían asumido de los romanos lo que era un beso. Lo que pasa es que los romanos lo hacían en el ámbito privado, no lo llegaban a hacer en el ámbito público, y esto debió ser contracultural, que el beso lo hicieran en las asambleas. Es algo que fue contracultural, y por eso lo recuerdan tanto San Pablo, ¿no? Era tan importante hacerlo que los catecúmenos no podían participar en el rito del beso hasta que no estaban bautizados. Pues bien, esta teología del beso
que también hay en otros autores, en San Bernardo de Claraval, en el comentario que hace del Cantar de los Cantares, también lo incluye, y que lo incluirán también posteriores místicos, como nuestros místicos, Teresa de Jesús, también habla del beso de Dios. San Juan de la Cruz también nombra el beso. Entonces, para ellas la espiritualidad del beso era cómo sentían ellas y cómo vivían la relación, esa relación tan importante que tenían con Dios. Para las beguinas, el libro fundamental de la Biblia era el Cantar de los Cantares, porque ahí veían reflejada su historia. Ellas, en el Cantar de los Cantares, el primer versículo es que me bese con los besos de su boca. Ellas veían en el cantar, era la historia de amor de Dios con cada uno de nosotros. Eso es lo que figura en el Cantar de los Cantares a lo largo de todo el cantar. Esa historia de amor que deja el alma herida y tiene que ir buscándola por la noche, y ese ansia, ese deseo que sienten ellas. Y por eso era el libro con el que incluso aprendían y enseñaban a leer a las nuevas beguinas que iban surgiendo y que se formaban en sus obras, en sus escuelas. Todas ellas hablaban del beso. Jadewis de Amberes se refiere al beso de Dios como un beso indisoluble, un beso que sella, el beso de la unidad. Era algo que las beguinas, lo de la unidad, el ser uno, la unidad. Y era algo también que cogían del beso de los primeros cristianos, ser uno, ser uno, ser uno. Hildegarda, en el libro de los méritos de la vida, también habla del beso de Dios, y en el libro de las obras divinas. Y Matilde de Magdeburgo va más allá, dice que aquel que fue herido una vez por el amor verdadero ya nunca más volverá a curar su alma, a no ser que vuelva a besar la boca que dejó su alma herida. O sea, todas hablan del beso. Esa era la espiritualidad de las beguinas. Pero ese beso no quedaba ahí. El beso les llevó a una práctica social. Las beguinas tuvieron una práctica social, y es que acoger el beso de Dios para ellas suponía también acoger las lágrimas de Dios. Acoger las lágrimas de Dios era acoger por lo que Dios sufría. Dios sufre por el sufrimiento de sus criaturas, se hace presente en medio del sufrimiento, y ellas supieron dar respuesta a ese sufrimiento de tanta gente que tenían a su alrededor. Y supieron dar respuesta de una manera pública. No es lo mismo llorar encerrado en un cenáculo como los discípulos que hacerlo al pie de la cruz. Es muy reivindicativo un llanto al pie de la cruz. Significa que estás tomando partido por algo, y es lo que hicieron ellas. Tomar partido por algo y mantener ese llanto, mantenerlo en el tiempo. Se atrevieron a enjugar las lágrimas y establecieron un vínculo, que es el vínculo de los cuidados, de cuidar a los demás. En ese vínculo es un vínculo a tres partes. Está Dios, que se vincula con ellas, y en ese vínculo están también los demás. Formaron parte de esa especie de trinidad, de ese vínculo que se creó entre ellas. Y fijaos si sería importante el cuidado, ya trasladándolo un poco a nuestra historia, que Margaret Mead, que es una antropóloga estadounidense, era una antropóloga estadounidense, en una de las conferencias le preguntaron que cuál fue el primer signo de la civilización, y ella dijo que el primer signo de la civilización era haber encontrado un fémur fracturado y soldado, porque eso suponía que alguien había tenido que cuidar. O sea, que el cuidado es lo que nos humaniza, y eso lo comprendieron ellas desde el primer momento. Comprendieron también que atender en los cuidados era también crear recursos para poder cuidar. Por eso ellas crearon hospitales al lado de los beguinatos para poder cuidar mejor desde los hospitales. Y yo creo que esto también es un reto que tenemos hoy, poder atender y cuidar desde la fragilidad, cuidar la fragilidad, crear los recursos suficientes.
ocuparse también del cuidador. Si el cuidado es algo tan valioso en la vida, hay que ocuparse también del cuidador, de esa persona que se dedica a cuidar, procurar que tenga un salario digno, que cuide en unas condiciones dignas. Ocuparse también del bienestar espiritual del cuidador. Y ellas lo supieron hacer. Y cómo no, cuidaron desde el amor. Y es algo que también tendríamos que tener hoy en cuenta, cuidar desde el amor, cuidar desde la humanización de los cuidados, hacer protocolos de ternura en el cuidado a los demás, en el cuidado a los dependientes, a los más vulnerables. Eso es algo que ellas lo supieron hacer porque habían sido heridas por Dios, su alma estaba herida por Dios y eso les llevó a cuidar de una manera determinada, no de cualquier manera, sino a cuidar desde el amor. Y esa fue toda la práctica social de las beguinas. Hubo algunas beguinas, voy a nombrar algunas de las beguinas más importantes. Con esto voy terminando ya porque si no me va. Vamos bien. Bueno, pues algunas de las beguinas importantes que yo sí quisiera por lo menos que os sonaran, una de ellas fue Margarita Porete. Margarita Porete vivió, no se sabe, la pena de las beguinas es que sabemos muy poco de ellas porque no tenían biógrafos como pueden tener algunas religiosas que escribieran sus vidas. Ellas eran mujeres sencillas que nadie escribió sus vidas ni sus biografías. Sabemos de ellas sobre todo por los escritos o por lo que otros han escrito sobre ellas. Y Margarita Porete sabemos de ella porque fue condenada, sufrió un proceso inquisitorial, fue condenada por la Inquisición y entonces a través de las actas de la Inquisición pues hemos sabido cosas de ella. Sabemos que es una beguina que nació en Valenciennes, en el condado, está por el norte de Francia, también el condado de Hainaut, por ahí entre Francia y Bélgica, y de donde surgió el primer beguinato, el beguinato este que he dicho de los dominicos que pidieron terrenos, que es el beguinato de Santa Isabel. Seguramente ella fue alumna en la escuela del beguinato de Santa Isabel. Las beguinas tenían escuelas en los beguinatos y seguramente ella fue alumna de esa escuela. Le llamaban la beguina clériga porque tenía un conocimiento teológico inmenso. Se piensa que este conocimiento teológico tan grande era porque trabajaba como copista en un convento de dominicos y tuvo acceso a los principales libros de teología de la época. Y eso le dio un conocimiento muy grande a la hora de escribir también su propio libro. Y también se piensa que hizo ella misma las copias del libro porque hay muchísimas copias, se difundió el libro, vamos, aunque se quemó, pero el manuscrito pues ha llegado hasta nosotros y con algunas traducciones que se hicieron. Pues bien, Margarita Porete, el libro se llamó El espejo de las almas simples. Voy a resumir en 2 líneas lo que decía el espejo y por qué fue condenada en la hoguera. En el espejo se decía que todos podemos mirar en nuestro interior y si miramos en nuestro interior encontramos una presencia que nos habita. Si nosotros nos despojamos de todo lo nuestro y nos unimos y nos fundimos con esa presencia, reflejaremos como en un espejo a Dios para los demás y seremos como espejos para reflejar a Dios. Y esto lo hace en el libro a través de, ya he dicho, de un libro de 122 capítulos, más los que le añadió luego. Y ella lo que en el libro hace es como una alegoría, es muy didáctico, es una alegoría, va jugando como con personajes, con Dama Amor, que es Dios, con el alma, con las virtudes, con la razón. Y lo que dice... ¿Por qué fue condenada Margarita? Uno de los textos del libro es que Margarita dijo que había que desprenderse de las virtudes porque llegaba un momento cuando ya el alma se había transformado en Dios, cuando ya solo existía amor ahí, ya sobraba todo, sobraban las virtudes. San Agustín también lo había dicho antes, ama y haz lo que quieras, ¿no? Pues por ese fragmento, sacado también de contexto, fue por lo que la juzgaron en la Inquisición. Estuvo 1 año y medio, que era lo que obligaban a los condenados a estar para retractarse. La tenían durante 1 año y medio hasta que se podían retractar. Fue muy curioso porque
parece mentira, se desplegó el juicio de Margarita, se desplegó una gran cantidad de teólogos y de personajes de la Universidad de Sorbona, de todos sitios, para juzgarla, y es algo anecdótico, ¿no? Quiere decir que es algo que no era habitual. Se piensa que hubo más motivos políticos que motivos puramente teológicos en su proceso y en su muerte. El rey Felipe IV de Francia, el Hermoso, quería de esa manera compensar, como en ese momento ya las beguinas no estaban bien vistas, no estaban muy bien vistas, ya fue el principios del siglo XIV, en el año 1310, cuando murió Margarita, las beguinas ya no estaban muy bien vistas. Entonces, quiso, de alguna manera, como habían hecho antes un proceso contra los templarios, que habían matado a muchos templarios, con el consiguiente enfado del papado, pues para llevarse bien con el papa, el rey dijo, bueno, pues hacemos como que sirva de escarmiento, quemamos en la hoguera esta beguina, ¿no? Ella es verdad que no habló durante todo el proceso, durante todo el año y medio, no se atrevió, no declaró ni una sola palabra. Fue lo más reivindicativo que hizo. Fue un acto de total rebeldía, no querer hablar. Es muy curioso porque junto a ella detuvieron también a otro clérigo que la apoyaba, se llamaba Guillard de Cresonessart, y este clérigo estuvo también 1 año y medio en la cárcel con ella, pero al final se retractó y se quedó de cadena perpetua. Pero Margarita en ningún momento se retractó. Ella no había hecho más que comunicar su experiencia mística, porque si algo tienen en común los escritos de las beguinas es que son totalmente experienciales, no es nada especulativo, hablan de lo que ellas han experimentado. Y ella, Margarita, decía que nadaba en el mar de alegría, que es el mar de delicias que fluyen y manan de la divinidad. Se había transformado en alegría y eso para ella era fundamental. Y de hecho, las crónicas cuentan que cuando la llevaron a la plaza de Grève, que es lo que hoy es el ayuntamiento, la plaza donde está hoy el ayuntamiento de París, pues cuando la llevaron allí a la hoguera, la gente se asombró de la cara de felicidad que llevaba Margarita. Esto como un poco de anécdota. Otra beguina también muy importante fue Hadewitz de Amberes. Hadewitz de Amberes también era muy, muy culta. Se piensa que también conocía toda la literatura trovadoresca porque tiene sus escritos, son muy cultos todos. Escribió muchos poemas, un libro de poemas precioso, con muchísimos poemas de una belleza preciosa, de un lirismo muy bonito, donde cuenta también sus experiencias místicas y también cuentan sus experiencias con las beguinas, con los pobres. Ahora os voy a poner un texto muy pequeñito de que se descubrió de una beguina, ¿no? Para que veáis también cómo vivían ellas ese compromiso que tenían, con el compromiso social que tenían. Bueno, pues Hadewitz, esta era la que decía a sus alumnas que estudiaran, que por favor, que estudiaran y que se formaran. Hadewitz nos ha dejado 3 libros, tres bloques de obras: los poemas, las visiones y las cartas, porque tenía visiones y plasmaba todo lo que veía. Y luego las cartas. Las cartas son una delicia, son 33 cartas o algo así, y son cartas que dirige a sus alumnas, ¿no? a las otras beguinas. Ella era maestra, por lo que cuenta en las cartas, de un grupo de beguinas, y da unos consejos que dice, es que esto me lo puedo aplicar yo hoy en mi vida. Por ejemplo, qué hay que hacer cuando estés enfadado. Se adelantó a la psicología positiva y a todo, pero muchísimos siglos, ¿no? Son consejos maravillosos los que da. Y Hadewitz era la que decía que la razón tenía que estar siempre iluminada por el amor. La razón iluminada por el amor, que había que estudiar mucho, pero que todo eso lo tenía que traspasar el amor. Tenía que traspasar el amor todo ese estudio. Y así fue su vida. Hadewitz, la teología que hace Hadewitz, aparte de ser también la teología nupcial de matrimonio, ¿no? Entre Dios y el alma, ella también dice que el alma tiene que recobrar el ser increado que tenía, volver a su ser original que tenía en Dios. Habla que esa es la teología de la mística de la esencia, la mística del ser.
habla de los dos tipos de mística, de la mística nupcial y de la mística del ser en todos sus escritos. También debió ser perseguida porque en una de sus cartas dice que ha tenido que huir y se ha tenido que separar de sus amigas. También la persiguieron a Hadewitz. Otra que quería hablar es de Matilde de Magdeburgo. Escribió un libro que se llamó La luz divina, la luz resplandeciente de la divinidad. Es que tiene dos títulos el libro, uno según la traducción latina, y siempre me confundo con la traducción alemana, La luz resplandeciente de la divinidad. Entonces, en este libro ella cuenta sus visiones. Hadewitz era una mujer, se piensa que era una mujer muy culta, que también vivía en un castillo, pertenecía a la nobleza, y lo dejó todo y se fue a Magdeburgo. He dicho Hadewitz, perdón, es Matilde, Magdeburgo. Se fue a Magdeburgo para, en Magdeburgo, vivir una vida muy pobre, y allí se metió en un beguinato y vivió con otras beguinas, pero libre. Y el libro este lo escribió porque su confesor le pidió que pusiera en un libro todas las vivencias que tenía. Ella se sintió al principio un poco abrumada, decía, sí, es que yo no sé escribir, pero salió un libro precioso donde cuenta también toda la relación amorosa con Dios y cuenta también todo su camino espiritual, que al principio fue de una gran intimidad, y cómo luego al final de su vida Matilde sufrió mucho porque no veía a Dios. Todas las gracias que había tenido al principio de Dios, de llenarla de gozo y de paz, al final de su vida desaparecieron. Y ella pensó que si era esa la voluntad de Dios, pues que bendito sea. Terminó sus días en un convento en Helfta, donde había también otras dos místicas muy importantes que también se llamaban Matilde, y entre las tres pues hicieron unos escritos muy, muy bonitos. Pero ella se sentía fatal en el convento porque no estaba hecha, había vivido toda la vida libre. Le costó mucho al final de su vida adaptarse a la disciplina de un convento de clausura, pero peligraba su vida y tuvo que hacerlo. Básicamente eso es todo. En el año 1311, pues poco después de asesinar, de quemar en la hoguera a Margarita Porete, pues se reunió el concilio en Vienne. Fue un concilio también un tanto extraño porque no fueron todos los representantes que tenían que ir de los distintos países. Entonces hicieron este decreto respecto a algunas mujeres. Entonces se nos ha dicho que algunas mujeres comúnmente llamadas beguinas, afectadas por una suerte de locura, discuten sobre la Santísima Trinidad y la esencia divina, puesto que tales mujeres no prometen obediencia a nadie. No son ciertamente religiosas, aunque lleven hábito y estén asociadas a órdenes religiosas, porque los dominicos y los franciscanos la protegían. Por ello, hemos decidido y decretado que debe ser prohibido y excluido de la Iglesia de Dios. Las prohibieron bajo pena de excomunión. Tuvieron que dejar todos los beguinatos. A ver, lo que ocurría es que no las podían controlar. Eran mujeres que eran libres, solamente vivían del amor de Dios, del Espíritu, y era el único que les guiaba. No podían controlarlas de ninguna manera, no estaban sujetas a ninguna orden religiosa aprobada por la Iglesia. Y entonces, pues bueno, esta forma de vida se fue extinguiendo. Las beguinas, pues poco a poco se marcharon. Las que tenían casa, pues se fueron a sus casas. Las que no, se fueron recluyendo en conventos. Los beguinatos, pues dejaron de tener la función que tenían. Y así fue como desaparecieron las beguinas. Aunque poco a poco han quedado algunos restos en algunos países que se han ido conservando, pero vamos, como algo testimonial de las 200.000 que llegaron a ser, pues fueron desapareciendo casi todas. La pena es que de este movimiento, que yo creo que es tan importantísimo por todo lo que ha aportado espiritualmente, teológicamente, a toda la espiritualidad que vino después, pues ha pasado sin que nadie lo sepa. Yo cuando las descubrí por primera vez me llamaba la atención cómo no me habrán hablado
en el colegio, en el instituto, cómo nos estudia dentro de los programas sino de religión, de literatura o de filosofía o de historia. Es un movimiento histórico tan importante y que ha pasado así tan desapercibido, ¿no? Que yo creo que merece la pena ponerlas en valor hoy el día, porque creo que nos tienen mucho que aportar. Nos tienen mucho que aportar en esta sociedad y en todo esto que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esta sociedad marcada por la guerra, por el conflicto, por la confrontación, donde la espiritualidad no tiene cabida, donde todo se vive tan superficial, sin profundizar en esa corriente subterránea que nos traspasa. Y yo creo que ellas nos pueden aportar profundidad hoy. Y también nos pueden dar las claves para cuidar de algo que es uno de los problemas y de las cuestiones a las que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar de aquí en adelante con el envejecimiento de la población, que es el tema de los cuidados y de la dependencia. Por eso yo creo que es tan importante rescatarlas, además de por hacer justicia. Es importante traerlas aquí. Y yo por mí... Bueno, si queréis, hay una canción que si queréis la interpreto de Hadewich de... Es una, para las beguinas, el silencio era fundamental. Entonces esta es una canción con letras y con textos de Hadewich de Amberes, de algunos de sus poemas, que se llama Silencio. Busca en tu interior silencio. Calla la razón. Silencio. No hay palabras ya. Silencio. Ya no hay que sentir. Silencio. Permanece así sin miedo. Como en un desierto sin miedo. No puedo entender qué misterio busco y deseo, y mi boca no puede expresar lo que ve en la profundidad. Nada, nada, nada es todo. Feliz quien sabe esperar el día en que amor le dé todo por todo. En tu intimidad, silencio. Más allá de ti, silencio. Abre el corazón sin miedo. Escucha su voz sin miedo. No puedo entender qué misterio busco y deseo, y mi boca no puede expresar lo que ve en la profundidad. Nada, nada, nada es todo. Feliz quien sabe esperar el día en que amor le dé
Venga. Gracias a vosotros. Sí, yo pienso que con respecto a las beguinas y otros que no tienen ese calificativo, pero que de hecho lo son, es algo así como aquello que decía Jesús cuando los trabajadores del campo le dicen: oye, que hemos sembrado hierba y está saliendo cizaña, ¿no? ¿Quieres que quitemos la cizaña? No. Dejad que crezcan. Y cuando crecen sabremos mejor qué es la cizaña y qué es el trigo, ¿no? O la hierba, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que aprender y que reconocer es que en la Iglesia se ha quemado mucho trigo, ¿no? Aprendamos, ahí tenemos un ejemplo claro de verdadero trigo que ha sido ninguneado. Cierto, estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quería hacer una pregunta, Prado, pero no es para decirlo. La carta que has comentado sobre la música, ¿quién escribió? Hildegarda de Bingen. Esa no era beguina, Hildegarda no era de Bingen. Vivió 100 años antes que las beguinas. Mira, si quieres, en el libro está la carta, es una belleza. Es la carta hacia los obispos, a los prelados de Maguncia. Le escribe una carta a los prelados de Maguncia. ¿Está en el libro la carta? Sí, está íntegra, sí. Sí. Es una carta a los prelados de Maguncia. Yo solo quería preguntarte si sabes si hay algún grupo o alguna gente que haya recogido o que esté un poco en esta línea de las beguinas. A ver, yo te puedo decir dos cosas. A ver, yo te diría que no tienes más que abrir los ojos y ver cuántas beguinas hay por el mundo, ¿sabes? No organizadas, ¿no? Pero que yo no sé, toda la espiritualidad como tal, bueno, es cierto también en parte lo que dice ella, llamaban, por ejemplo, Margarita Poret llama a Dios dama amor, pero Dios lo nombran 20.000 veces todas ellas en las cartas. Pero bueno, aparte de eso, los beguinatos se destruyeron. Es cierto que muchas pues seguían como manteniendo esa espiritualidad. De hecho, fíjate, muchas órdenes religiosas, que no lo sabemos, provienen de antiguos beguinatos. Hace poco estuve con unas dominicas y me decían que ellas, su origen fue el beguinato de no sé dónde y que fueron transmitiéndose hasta que al final se convirtieron en estas órdenes que vemos de religiosas pero de vida activa, ¿sabes? Por ejemplo, estuve presentando el libro en Zaragoza en el convento de las canonesas del Santo Sepulcro. Y dijeron que ellas también venían una orden que se fundó en Jerusalén y tal, estas eran de clausura, pero dicen que en su convento, en el de Zaragoza, acogieron a beguinas cuando salió el decreto y dejaron de ser beguinas. ¿Sabes? Cuando las prohibieron, tuvieron que acoger ellas allí en el convento ese, tuvieron que acoger a beguinas. Una pregunta personal. Es decir, antes me has contado de lo duro que fue la pandemia para ti como médico y cuidando ancianos. ¿Te ayudó conocer a estas mujeres y su labor en tu actitud hacia esas personas, hacia los ancianos? Pues no es que me ayudara, es que me ayuda. O sea, a mí conocerlas me ha cambiado totalmente la visión también de ejercer la medicina y de plantarme frente a la otra persona, ¿no? De ponerme frente a la otra persona. Claro que me ha ayudado. A ver, lo fundamental, las beguinas cuando atendían a los demás descubrieron que el sufrimiento era un lugar también de revelación de Dios.
Entonces, en ese lugar de revelación de Dios, ellas se encontraban también. Para ellas era fundamental ese encuentro que tenían con el amado, que ellas lo definían muchas veces como un rayo, porque era algo fugaz, que la trastocaba por dentro, ¿no? Y luego las dejaba inquietas. Pues ellas descubrieron también que el sufrimiento era un lugar de revelación de Dios y que era un lugar de encuentro con el amado. Y claro que sí que me ha... Y fíjate, me escribía mucha gente cuando la pandemia, porque el disco este salió, lo presentamos justo en el mes de marzo y a los pocos días ya estábamos todos encerrados. Y entonces mucha gente me escribía por Facebook y tal, que estaban escuchando Silencio esos días de la pandemia, la canción esta que he cantado, ¿no? La tenéis en el libro, si escaneáis los códigos QR podéis acceder al disco, a algunas de las canciones del disco. Entonces, mucha gente me decía que le estaba haciendo mucho bien esa canción. A mí, ciertamente, me costaba mucho serenarme porque fueron días tan terribles, ¿no? Que nunca pensé que me iba a pasar eso y que me iba a tocar justo pues estar ahí en primera fila. A mí, en cierto modo, me daba mucha envidia cuando salía de casa y veía que se quedaban ahí todos mis hijos, mi marido, todos a gustito, y yo me iba a la guerra, que salía por la mañana y volvía por la noche destrozada después de haber atendido a ni se sabe cuánta gente, sin apenas medios, intentando que te metieran en un hospital, en un respirador a uno, que, bueno, fue un poco terrible, pero... Bueno, ya pasó todo y gracias a Dios. ¿Cómo conociste a las beguinas? Pues porque yo iba a hacer un disco sobre mujeres místicas. Yo, tengo un grupo que se llama Aura Música. Yo estudié música y canto y todo eso en el conservatorio. Entonces tengo un grupo que se llama Aura Música, que tenemos varios discos hechos. Uno de ellos grabamos una canción con Pablo Milanés, es decir, que tenemos un recorrido ya bastante... Hicimos uno sobre Cervantes, que estaba en el año ese del cuarto centenario, estuvimos girando por todos sitios, en el Festival de Teatro de Almagro, por todos sitios. Y luego yo tenía en la mente hacer un disco sobre mujeres místicas. No las conocía de nada, igual que el 80% yo creo de personas de este país. Y entonces un amigo que es profesor en la universidad y tal me dice, pero hazlo sobre las beguinas. Entonces empezó a mandarme textos y cosas para que hiciera documentación. Yo ya le dije, más que un libro voy a hacer una tesis doctoral sobre más que un disco, porque yo quería así algún poema y tal. Y entonces así fue como las conocí y ya pues le presenté un disco por si me lo vendían ahí en San Pablo y dicen, no, pero hacernos un libro. Y así fue como entré en contacto con ellas y a partir de ese momento pues empecé a ir a cursos, a leer tesis doctorales, a todo, a contactar con universidades, la de Castilla-La Mancha, la Complutense, de muchos sitios. Todo el que sabía algo de beguina me pegaba él. El prólogo lo hace Silvia Vara, que es una de las mayores especialistas en beguinas en España. Es profesora en la Universidad Complutense, además de Cristina Hinojés, sí. Para curar hay que tener compasión. Protocolos de la ternura. De ternura. Esos son las beguinas. Es una espiritualidad que descubren estas mujeres y que se nos ha intentado ocultar. El espíritu nunca se puede ocultar. Efectivamente. Por mucho que crezcan los árboles, el sol siempre consigue entrar hasta la selva, hasta el suelo de la selva. Y esta tarde he estado escuchando a Cristina Hinojés precisamente sobre las beguinas y tiene un rato en el que habla de las expresiones que usan las beguinas de su experiencia mística. Claro, el problema de la mística es que no es de aquí. Entonces no tenemos idioma para poderlo expresar. Y usamos imágenes por si alguien
consigue que algo le quede, porque la imagen también es mentira. Y habla de Dios es el que me acompaña en el baile. Dios es el mar profundo. Haciendo mención a San Juan de la Cruz y a la noche oscura del alma, dice, claro, nuestros místicos han bebido de esa espiritualidad, la hayan leído o no. Sí, cierto. El Espíritu se ha encargado de que la hayan entendido, y mientras San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma, las beguinas hablan de la noche fructífera. La oscuridad sé que va a acabar y producir fruto. No solo sé que va a acabar, sé que va a acabar y producir fruto. Mira, Sí, espera, a tengo mí es aquí que un me texto. ha llamado tanto la atención que es como yo me acerqué al título Las Beguinas. No había leído nada más, no había escuchado nada más hasta esta tarde. Cristina Hinojés ha estudiado mucho sobre las beguinas, ha escrito mucho y tiene un montón de vídeos. Sin más que poner beguinas, Cristina Hinojés, os pueden salir cosas que os pueden gustar y os pueden servir. A mí me sirven. Mira, hablando de eso, hay Matilde Magdeburgo tiene frases preciosas sobre, bueno, en el libro viene casi todo, pero aquí tengo el texto. Ella, su vida espiritual fue como de 3 fases, ¿no? La primera fase era una fase de gran ternura, fue como cuando uno se enamora, ¿no? Ella lo describe todo así. Vivió ese momento con un gran entusiasmo, con tal, y utiliza un lenguaje totalmente erótico para describir su relación con Dios, que es el mismo lenguaje que hay en el Cantar de los Cantares. La segunda fase es de profunda intimidad, en el que ella siente la profundidad de Dios. Y fíjate, dice, la besa por entero con su boca divina. O sea, que Dios besa al alma por entero con su boca divina. Dice, cuanto más dulce es el beso, con mayor intimidad se comunican los amantes. O sea, estas son frases de Matilde de Magdeburgo, que me parecen preciosas. Y luego, al final de su vida, también hay una frase muy bonita. Se quedó ciega y para ella el que otro le tuviera que hacer todo, pues el sentirse también cuidada, ella que tanto había cuidado, fue muy doloroso también para ella. Y encima estar encerrada en un convento y encima que todo eso que había sentido ella en esa relación mística con Dios, en ese momento no lo tenía. Fue una época de oscuridad y de sequedad tremenda. Entonces escribe Matilde, dice, cuando mis ojos se entristecen desterrados, mi boca calla humildemente, la lengua se traba desdichadamente y mis sentidos se preguntan a cada instante, ¿qué será de mí? Entonces todo lo que ansío es correr tras de ti, Señor. Cuando mi carne languidece, dime, amado Señor, ¿cómo estoy yo y dónde estás tú? A mí es que me parece precioso, porque ¿cuántas veces hemos experimentado, si hacemos así un recorrido de nuestra vida, cuántas veces hemos experimentado esto en nuestra vida, ¿no? El decir, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? No, ¿dónde estás? ¿No? Pero lo hace de una manera tan bonita cuando el dolor nos visita, cuando hay una enfermedad o un contratiempo, cuando no nos salen las cosas como queremos, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos expresado también de esta manera? Y luego, pues lo bonito de ella es que sin poder sentir a Dios lo seguía buscando. Fíjate, y ese deseo que tienen ellas, porque todas tienen un deseo tremendo, pero que yo creo que es el deseo de todo ser humano. Todos tenemos un anhelo de trascendencia. Y Hadewich decía que Dios tiene como un primer encuentro con nosotros y luego se va y nos deja así como el alma intranquila, precisamente para aumentar ese deseo en nosotros, para que crezca ese deseo de buscarlo en nosotros.
Son conceptos que parecen, pero es que no son tan así. Quiero decir, que parecen muy elevados y que le pasan, pero es que no, es que si te pones a analizar un poco tu vida, seguro que en muchos momentos has sentido eso también, has tenido esos sentimientos. Lo que pasa es que no hemos sabido expresarlos, no hemos sabido ponerles voz, ponerles palabras, que era lo que ellas hicieron. Por eso utilizaban un lenguaje tan corporal y tan terreno para poder explicar eso que es inexplicable. Porque Dios es inabarcable y la experiencia de la trascendencia es inabarcable para poder poner palabras a todo eso. Bueno, pues yo creo que te damos las gracias, Prado, por intentar compartir con todos nosotros esa riqueza de estas mujeres. Quería dejar unos minutos, porque sé que alguna de vosotros habéis adquirido el libro, y entonces si queréis os lo firmo. Queréis que ella os lo dedique, etcétera, etcétera, le damos un aplauso y terminamos. A vosotros.